Buenos días, amigos. Hoy, lunes 9 de julio. Ya comenzó a dispararse julio a una velocidad enorme. Ya nos quiere abandonar también. De este 2018, bueno, los diarios que publicaron en primera plana las amenazas que significaba para el país Beryl y que crearon bastante tensión en la población, que por lo menos publiquen también en primera plana que esa tormenta tropical se ha diluido y lo que es ya es una vaguada que parece tener abundante lluvia y que ni siquiera ha representado algún peligro para las Antillas menores. Paso obligado antes de llegar a las Antillas mayores de cualquier tormenta tropical que se forme en nuestra región. Eso es un paso obligado. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que Beryl traerá lluvias, como ha dicho Meteorología y como lo advirtió que iba a acontecer de la semana pasada, que es verdad que varias provincias, unas 14, deben tomar precauciones y estar en alerta verde, principalmente las que están en la ladera norte de la cordillera central, que es la que parece que va a ser muy cargada de agua, y de los ríos del este, y las poblaciones del este, que son muy dadas a inundaciones con facilidad. Así es que Beryl salió de de los periódicos que advirtieron y pusieron en alarma a la población, pero ni siquiera consignar que debieron consignar que ya no se representa el peligro que ellos anunciaban y que ya el viernes la Dirección Nacional de Meteorología, haciéndose también eco del Centro de Huracanes de Miami, de los Estados Unidos, advertían que esta tormenta, que llegó a ser huracán en algún momento, pero que rápidamente disipó, vendría desde el domingo, ya sería una vaguada, como en efecto así ha acontecido. Hay que hacerle mucho caso a los órganos predictores que ya han adquirido una precisión extraordinaria, como lo han demostrado en los últimos años. Miren, señores, lo de Haití es simplemente preocupante, muy preocupante. El anuncio de que por recomendación del Fondo Monetario Internacional se estaban decidiendo alzas considerables, fundamentalmente en combustible y otras materias básicas importadas, hizo que estallara la violencia, una violencia irracional. Se llevó de paro centros de alquiler de vehículos, esas empresas extranjeras que alquilan vehículos por flotillas, la quemaron completa las flotillas. Entraron a un centro de representación de una firma de vehículos, creo que Nissan, y la arrasaron también y quemaron muchísimos vehículos. Y también mataron a pedradas a personas que la población condenó a muerte. Oiga, los revoltosos condenaron a muerte. Haití, ahí se mezcló evidentemente el rechazo a medidas económicas también con algún tipo de interés político de demeritar al señor Moise, que es el nuevo presidente, y de derribar gobierno. Haití siempre ha sido esa la lucha. Derribar gobierno para poner preferidos que también son derribados poco tiempo después. Lo grande de todo esto es que son las mismas fuerzas políticas. Ahí está la Balaz y Jean-Bertrand Aristide detrás de muchos de esos eventos. Eso es lo de nunca acabar. La repetición constante. El problema
que nosotros estamos amenazados porque toda esa gente circula ya aquí. Todos esos bandoleros que usted ve ahí y todos los que se escapan de las cárceles haitianas, que no se escapan nada, es que le abren las puertas porque no lo pueden mantener al tigueraje y al bandolerismo y a los criminales. Entonces le dan vacaciones para que crucen para acá. Si, yo no sé cuándo que vamos a hacer conciencia de que el muro es un muro moderno, que con sus 5 puestos de aduanas bien organizados para que el comercio de mercancías y también paso de personas sea formal, legal, en toda la frontera tiene que ser instalado. Este país no puede estar bajo la amenaza constante de una hemorragia migratoria haitiana llena de todos los problemas que tiene esa sociedad. Tenemos que poner controles. Nos vamos cada vez más a atar al destino disoluto de una sociedad como la haitiana. Ese mismo sentido, ese mismo ambiente se traslada al país cuando grandes contingentes de nacionales haitianos hacen familia y crean barrios y crean prácticamente municipios en el país. Hay que hacer conciencia de eso. Tenemos que tomar medidas precautorias ahora que podemos, antes de que se instalen flujos aún mayores de migratorios haitianos en el país. Que se organicen, que tomen posesión, como lo están haciendo, de regiones enteras. Eso es lo que está pasando. No sé cuándo, pero algún día vamos a reaccionar para poner freno a esta situación. Ayer por poco sale Lula de la cárcel. Un juez de la zona donde está preso ordenó que fuera liberado en 1 hora por considerar que tenía sustento legal su solicitud de habeas corpus, que no quiere decir que lo descargaba de las acusaciones, ni siquiera la condena, sino que se le estaba aplicando por adelantado una condena que no había agotado todavía los recursos que le acuerda la ley, los recursos de oposición que le acuerda la ley. Eso es todo lo que decidió ese juez. No fue que lo absolvió, sino que dijo que se le estaba apresando y aplicando una condena que estaba pendiente de confirmación todavía por los tribunales. Pero ¿qué va? El juez Moro intervino a última hora desde Portugal, donde estaba, y mandó parar la acción de puesta en libertad. Ustedes saben muy bien que las elecciones en Brasil son este año, en octubre, que se necesita que el presidente, el candidato a la presidencia del partido mayoritario, que es el Partido de los Trabajadores brasileños, y que tiene la preferencia amplia del electorado en este momento, esté en libertad, porque eso es todo lo que acontece. Ese es un preso político. El presidente Lula es un preso político. Porque acusar a un hombre de haber recibido un apartamento cuyo título no aparece por ningún lado y que nunca vivió ni visitó, es simplemente una aberración. Y el hecho cierto de que la criminalización de la política en Brasil se ha llevado a los extremos tales de descabezar a una presidenta como la señora Dilma Rousseff, solamente porque traspasó cuentas del presupuesto a otras dependencias para afrontar necesidades sin haber recibido la previa autorización del Congreso. Por eso fue que se canceló a doña Dilma y se instaló ahí su vicepresidente, pero opositor y persecutor de Lula,
Y esto que se llama judicializar la política para cuando se demuestra que la derecha organizada no tiene suficiente apoyo popular para alcanzar el poder por vía democrática, lo que se está utilizando ya recursos de fuerza para desplazar e instalarse en el poder por la vía de fuerza, de la fuerza legal, con los grupos más conservadores detrás. Brasil. La cosa se le va a agriar porque ya hasta los jueces comienzan a resbalar. Se están dando cuenta del riesgo que significa meter preso a un hombre de manera injusta, que es un líder popular nato, que lo apoya a la población en forma mayoritaria con respecto a cualquier otro que aspira a la presidencia de Brasil, que tiene 12 años de ejecutorias eficientes que sacaron a 50 millones de pobres brasileños de la pobreza para elevarlo a la clase media. Por ahí que anda la cosa, es un hombre con realizaciones, ese que está ahí. Va a ser muy difícil mantenerlo preso. Y con un pueblo decidido a tomar las calles en demanda de que se le permita asistir al proceso comercial abierto. Bueno, dicho así las cosas, mostrado el peligro que hay en Haití y lo que eso significa para nosotros, quisiéramos entonces destacar lo siguiente. Mire, ayer se dio a conocer el resultado de una zafra azucarera histórica del Central Romana, 430.000 toneladas cortas de azúcar y derivados, azúcar refino y crema, más una cantidad impresionante de melaza, produjo el Central Romana, la segunda más grande de su historia. En la década de los 80, el Central Romana había producido una zafra mayor a esa, que fue considerada la zafra más grande que haya producido ingenio alguno en el mundo. O sea, considerado como unidad productiva. Ninguna otra unidad individual había producido tanta azúcar como esa que produjo Central Romana, creo que en el 1982, muy superior a las 430.000 toneladas que ayer informó que produjo. Nosotros sabemos, todavía en ese momento, en el 82, todavía en ese momento, no se había mecanizado totalmente el corte y alzada de la caña en Romana. Unos años después modificó el corte y alzada mediante la cortadora mecánica. Y hoy por hoy, Central Romana utiliza muy pocos braceros en zonas donde no han podido entrar las cortadoras. Pero aquella vez fue una verdadera proeza, porque fue a fuerza de bueyes y claro, su sistema de transporte por ferrocarril, uno de los más eficientes que existen en la industria, el más eficiente, el mejor mantenido, el que recorre con más, con mayor extensión los campos de caña de un ingenio cualquiera. Central Romana está, por tanto, entrando en esa liga mayor ha estado siempre, pero digo, en este momento, entrando en una liga mayor, porque va a tener que seguir produciendo por encima de las 400.000 toneladas. Aquella vez que plató el récord fueron 450.000 toneladas cortas de azúcar. Una cosa extraordinaria. Pero déjeme decirle que por un camino parecido, digo, guardando las proporciones, está el Grupo Vicini. El Grupo Vicini tiene unas 300.000 tareas que le cedió en arrendamiento el Estado allá en San Pedro de Macorís, muy cerca de su ingenio Cristóbal Colón, que lleva ya unos años desarrollando y que las tiene ya bajo producción la mayor parte de ellas.
El ingenio Colón, comunidad productiva, está destinado a producir entre 150 a 200 mil toneladas métricas de azúcar. Y cuando usted lo sume al otro gran portento de producción que está en ese camino también, que es el ingenio Barahona, que administra es del Estado, pero se lo arrendó a una firma guatemalteca y a empresarios norteamericanos, criollos. Es un consorcio ese también llegó a producir el año antepasado 100.000 toneladas métricas de azúcar. O sea, estamos hablando de 3 unidades de producción de extraordinaria capacidad productiva que al paso que van, los veremos acercarse otra vez a lo que era una constante en la industria azucarera dominicana, producir 850, 1.000.000 de toneladas métricas de azúcar. No más de ahí, con una cantidad así, mantenemos nuestra condición de gran productor azucareros, suplimos al mercado interno y aprovechamos estos dos accesos. Oigan ustedes, la República Dominicana, la única nación de América Latina que puede exportar la cantidad de azúcar que tenga disponible al mercado europeo sin cuota y protegida por precios especiales. En el caso norteamericano, como ustedes saben, nosotros exportamos azúcar al mercado preferencial con precio garantizado de 22 centavos de dólar a la libra desde los tiempos de Trujillo. O sea, tenemos casi un siglo exportando azúcar por cuota preferencial. Han mejorado notablemente la producción y productividad de las variedades de caña que se siembran en los predios azucareros del país. En el caso de Central Barahona, la presa de Monte Grande le incorporará entre 50 a 65.000 tareas nuevas bajo riego, lo que incrementará notablemente su producción de caña. O sea, pinta, ya les dije que el Central Cristóbal Colón de los Vicini tiene 300.000 tareas azucareras demostradas que se les cedió en arrendamiento del Estado, que eran del CEA, y Central Romana no necesita ayuda de nadie. Esa gente tiene tierra por un tubo y 8 llaves. Ahí lo que está previsto es eso que aconteció en esta última zafra. 430.000 toneladas de cortas de azúcar. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Hay que celebrar esos pasos de la industria nativa, que son considerables, así como dijimos la semana pasada que la presencia del grupo Nestlé en el país, una demostración de firmeza, de solidaridad, de negocios, sin duda alguna, pero yo quisiera tener un asociado que confíe en el país en toda coyuntura y que tenga 100 años aquí. Así es. Las ha pasado todas, sí, las buenas y las malas. Así es. Sí. Bien, buenos días, señores. Mozart, como te dije, el ciclón pasó y se diluyó. Es una vaguada que se supone que esta tarde y mañana nos traerá un poco de agua. Yo voy a asumir la misma posición del presidente de la República, guardando la distancia. Mantengámonos alerta. Es verdad, se diluyó, pero viene mucha agua. Aquí cualquier ventarrón causa estrago. Y los arroyos se llevan muchísimo. Y nosotros tenemos, el suelo, no crean ustedes, ha recibido, hay zonas donde ha recibido mucha agua. Un poquito más trae problemas. Así que vamos a dar gracias a Dios de que, verdad, el ciclón ya no es ciclón, pero va la secuela, sobre todo para mañana y pasado, y a partir de esta tarde-noche, con relación a las aguas, va a ser considerable. 14 provincias en alerta verde, hay que tomar en cuenta eso. No nos descuidemos, sobre todo esa gente que vive en zonas vulnerables. Atenta a lo que dicen las autoridades todo el tiempo, atenta a eso. Pero miren, la situación regional, Pedro, se torna delicada.
porque mientras en Brasil, allá en Brasil, con el sur, hay una situación muy tensa debido a un combate legal por la excarcelación del líder Luis Ignacio Lula da Silva, preso, condenado a 12 años, una causa que, bueno, no ha convencido a nadie porque las pruebas realmente nunca fueron concluyentes, nunca llegaron al ánimo ni de la población, ni de la comunidad, ni de los analistas, de que tuvieran suficiente sustento como para encarcelar, primero a un ciudadano, llámese como se llama, y segundo, que un ciudadano especial como es un líder de dimensión indiscutible, como es el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, con raíces tan profundas en una población que lo estima tanto que fíjense cómo, considerado candidato, el de mayor potencialidad y una persona que de participar, como al efecto eso aspira a su partido, el Partido de los Trabajadores, pues no tendrían mayores dificultades como para volver al poder. Pero eso crea una situación de tensión, de expectativa en Brasil. Y Brasil, recuerden ustedes, la primera economía de la región latinoamericana, pues debe llamar la atención y llama exactamente la atención en esa dirección. En el Ecuador sabemos que hay una situación planteada también, porque otro líder, expresidente del Ecuador, está siendo perseguido ya a nivel internacional por mandato del gobierno de su país, que lo persigue también por un asunto de justicia, y ha solicitado incluso la intervención de la Interpol para su captura y retorno a Ecuador. Cuando liderazgos de ese nivel se ven envueltos en situaciones como esta, hay que esperar reacciones completamente naturales de sus seguidores, que son los más en el Ecuador. Y entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta esa situación que también se da en Ecuador. Ya todos conocemos que la situación en Venezuela desde hace ya mucho tiempo es una situación de pronóstico reservado, porque además del desplome de su economía, de todo su aparato productivo, con toda la secuela que ha traído esa situación en Venezuela, pues eso está también en que en cualquier momento pudieran desatarse los demonios, como se dice. Y lo propio está aconteciendo en Nicaragua, donde también hay una situación delicada. Ayer caían otros más ciudadanos muertos en las calles de Nicaragua en protesta, reclamando la salida del poder de Daniel Ortega Saavedra, que es el presidente, de su esposa, que es la vicepresidenta, y el llamado a elecciones, a adelantar las elecciones en Nicaragua, que él dice, reiteraba ayer, de acuerdo a un despacho de prensa, que no está en su voluntad adelantar las elecciones. O sea que ahí también la crispación, las manifestaciones, el caos va a continuar. Y más cercano entonces a nosotros, peligrosa, muy peligrosa la situación entonces con Haití, donde todos hemos visto a través de las redes, a través de los medios de comunicación, una poblada que se desató motivada por el alza considerable en los precios de los combustibles que había anunciado el presidente Moïse en Haití. Sin embargo, todos sabemos que Haití viene con niveles de frustración, de rabia, de angustia, de pobreza y de odio acumulado, que pienso que cualquier espacio, cualquier chispa enciende las praderas. En efecto, no creo que tan solo sea, eso fue un elemento que sirvió de detonante a una situación que, fíjense por dónde arrancó, por el saqueo y la incursión de masas enardecidas, quemando apartamentos, casas,
de familias importantes de Haití, establecimientos comerciales, vehículos, de familias que ellos entienden que tienen que entender que ellos ya están hartos y que ellos quieren que se les tome en cuenta. Me cogieron una estación, una representación de vehículos de alquiler. Sí, esas internacionales y la quemaron completa, todos los que estaban. Sí, pero se veía la incursión en apartamentos, Pedro. También. En el estacionamiento de los apartamentos ardiendo. Así es. Es una situación de caos. Petionville, subieron a Petionville, allá arriba, en la zona rica. En la zona rica, una poblada peligrosa. Sí. Que puso de manifiesto, hasta tal situación que acabo de escuchar ahora cuando venía en la radio, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tiene en categoría 3 el asunto de su llamado de atención a los ciudadanos de los Estados Unidos. Y además, dice ese despacho de prensa que con la mediación de los Estados Unidos, el presidente de allí habría sido sacado de allí, porque ya lo que se busca es sacarlo del poder. Entonces, cuando uno va a buscar la causa, uno dice, bueno, es que Haití, imagínense, un estado fallido y donde no hay ningún tipo de aliento porque los liderazgos se han esfumado, las instituciones completamente quebradas, colapsadas completamente, pues allí cualquier cosa puede suceder. Pero yo pienso que más que buscar quitar a uno o que llegue otro o tales o cuales presidentes, la situación de Haití y sus causas no están precisamente en una administración o en determinada administración de gobierno. Eso es algo que va mucho más allá y donde la comunidad internacional tiene mucho que decir y tiene mucho que plantearse. A ver qué podemos hacer con eso. Yo leía, por ejemplo, al embajador de Francia hablando aquí en el país, diciendo que el gobierno francés, la sociedad francesa ha estado permanentemente en voluntad de ir, por ejemplo, con proyectos importantes en materia de salud, por ejemplo, para la construcción de hospitales en Haití. Pero los haitianos no quieren, Pedro. Adiós, carajo. Se han negado. O sea, es una situación difícil, de un comportamiento que tiene ese pueblo histórico, que cuando decide tierra arrasada, Pedro, es todo o nada. Entonces yo veo me agradó, me alienta la actitud de la administración del presidente Danilo Medina de redoblar la vigilancia en toda la línea fronteriza. Eso está muy bien. Como está bien mantener abierto el mercado binacional. Porque mucha gente dice, ¿pero para qué dejaron abierto? No, pero hay que darle oportunidad a esa gente de que encuentren alimentos. ¿Y dónde lo van a encontrar? Así ¿Vamos a empeorar mismo nosotros las cosas? No, eso estuvo muy bien por parte del gobierno. Que coman. Mantener el mercado binacional con la vigilancia requerida. Pero el que va al mercado binacional va a buscar los alimentos y va a buscar el diario, el día a día para comercializar su producto, no va a otra cosa. Entonces, ¿por qué cerrarle ese oxígeno, esa compuerta a una situación tan delicada como la haitiana? Que de muchas maneras nosotros hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, no nos vamos a cansar de decirlo. Nuestro principal problema es Haití. Y esa situación haitiana tiene que mantenernos a nosotros en alerta, pero también en condiciones de ser lo suficientemente racionales como para entender que no es por repulsa y cerrar compuesta, no, es estar en condiciones también de otorgarle las facilidades que pueda tener ese pueblo angustiado, hambriento, con muchísimos problemas, de que si va a necesitar una endija, pues darle por ahí el oxígeno que necesite. Y el mercado binacional es precisamente uno de ellos. Entonces, hay que mantener abierto. Ahora, lo que sí digo es mantenerse alerta con esos señores haitianos que andan detrás de estas protestas, porque no crean ustedes que eso es así por así, no crean eso. Pero también mantenerse alerta con haitianos, importantes haitianos residentes en la República Dominicana, legal o ilegalmente, bellacos y gente con una historia no muy sana,
en Haití que está aquí en la República Dominicana. Aventureros que hay en la República Dominicana haitianos. No le estoy hablando de esos pobres, de esos infelices que andan en la calle, esos haitianos, no es ese nivel, a otro nivel. Las dos cárceles de criminales han sido abiertas. Sí. Una dique quemada, sí, y la otra dique tomada por los presos. Sí, pero tú sabes cómo es. ¿Y para dónde cogieron? ¿Para dónde cogieron? Entonces las autoridades, sí, muy bien, vamos a tener cuidado para que no pase nadie de allá para acá. Perfecto. Y tener control militar ahí. Pero los organismos de seguridad deben saber que aquí hay muchos marchantes haitianos aposentados en territorio dominicano que no son fáciles, no son un maíz, como dice el pueblo. Y hay que mantenerse muy alerta a eso. Y finalmente, también hacer un llamado a la conciencia nacional a propósito de esa poblada. Una vez más, República Dominicana, fíjense el paneo que le hice por algunas naciones de la región. Nosotros seguimos siendo un país estable, socialmente, políticamente, con una economía estable, en crecimiento, necesitada, eso sí, de una mejor y mayor distribución de esas riquezas. Hay esfuerzos en ese sentido que se dan a través de inversiones importantes como esa del metro, el teleférico, los programas de salud. Todo eso es importante. Las visitas sorpresa, todo eso es importante. Pero necesitamos un poquito más. Y en eso debe expresarse también no solo el Estado, principalmente, y el gobierno, sino también el sector privado, hacedor de riqueza, creador de empleo, pero también que usufructo en su mayor parte las riquezas que entre todos hacemos crecer. Entonces, llamar la atención para que vean que no se pueden acumular angustia y que por el contrario debemos darle a la población, devolverle a la población lo que la población da, para que este pueblo se mantenga como se ha mantenido, sereno, confiado, esperanzado en seguir avanzando. Y finalmente, la tormenta, como les dije, no nos descuidemos, ya solo es una tormenta, se degradó el ciclón, pero ojo al Cristo, porque hay zonas donde los suelos están saturados, que han recibido mucha agua, y un poquito más puede desembocar en inundaciones y ese tipo de cosas. Alerta permanente a el COE, a las instituciones de prevención y socorro, que ellas no están en disposición y permanentemente orientándonos cuál debe ser el comportamiento para preservar vidas y propiedades. Buenos días, Orión. Buen día, buen día. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Bueno, no hay duda que el tema de Haití debe ser el de mayor interés en este día para la República Dominicana. Y hay un aspecto que quizá no se ha tocado tanto. En la causa por la que ocurre la poblada en Haití, fueron los aumentos hasta en un 47% de los combustibles. ¿Qué es eso, hombre? Haití consume 30.000 barriles diarios de derivados de petróleo. El ministro de Economía y Finanzas de Haití, para justificar ese incremento, dijo que se hacía para evitar que la República Dominicana siguiera aprovechándose de los bajos precios del combustible haitiano. Dijo que de los 20.000 barriles que se consumen, que consume Haití, 20.000 barriles, 20.000. Tú dijiste 30 ahorita. Ah, bueno, son 20.000. 6.000 barriles de eso diario lo consume la República Dominicana a precios subsidiados. Entonces dijo que la medida se toma para evitar que del otro lado de la frontera se estén aprovechando de las debilidades de la economía haitiana. Dios, caramba. Fíjense cómo le dice a los haitianos, ustedes van a pagar un precio más caro porque los dominicanos se estaban aprovechando del precio bajo. O sea que nosotros que consumimos alrededor de 150.000 barriles diarios de petróleo. Ese es el consumo. Sí. Ese es el consumo diario. En Haití son 20.000. Fíjense, ahí se puede medir el tamaño de ambas economías. Sí, claro.
Y los haitianos dicen que además de los 150.000 que nosotros consumimos, le llevamos 6.000 de los 20 que ellos tienen. Quiere decir que Haití solo consume 14.000 barriles diarios y paga a la República Dominicana un subsidio por los otros 6.000. Si el pueblo haitiano tuviese un poco más de nivel de comprensión, conociendo la situación de Haití, pues entonces nosotros fuéramos los culpables de eso. Aquello de que el burro es el culpable. Y fíjense, además, la mala fe del gabinete haitiano, porque eso búsquelo en las noticias, las partes internacionales, eso se le ofreció al pueblo haitiano como la causa. Que tuvieron la causa no fue, que tuvieron que dejarla claro, sin efecto. pero la causa no fue que en febrero firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién les reclamó eso? Que le dijo, no, pero un desorden en la economía global, desde el punto de vista de a veces visiones neoliberales, sí, muy disciplinadas o disciplinarias del Fondo Monetario cuando las economías están en pleno desorden. Y le dijo que no era posible comprar a 4 para vender a 6. Sí. Y le dijo así. Entonces, yo llamo la atención eso de poner a la República Dominicana, cuando aquí vienen todos los vehículos que quieran venir de Haití y consumen la gasolina. Aquí no hay en la frontera. Todos vienen y consumen y llenan, igual que los autobuses, los camiones dominicanos y los aviones y todo. Es decir, normal. Lo que ocurre es que la economía dominicana es más, ¿cuántos? Debe ser 10 veces más grande que la de Haití. Claro. Y como consecuencia de eso, pues se consume en el intercambio comercial, que es terrestre, obviamente, se consume más combustible cuando van los camiones hacia Haití que cuando vienen. Pero esa no es la causa, para ponerla como número uno. Un factor, sí, bueno, es que aquella economía es muy fuerte, la dominicana, y tenemos que ponernos los precios de los derivados al nivel que ellos lo tienen. Eso podría ser, pero no decir que la han tomado, porque nosotros le consumimos de la economía haitiana 6.000 barriles diarios de petróleo, de derivados del petróleo, subsidiado por Haití, porque el petróleo haitiano es más barato que el dominicano. Los derivados son más barato. Esa es la número uno. La número dos que quisiera llamar la atención es lo que pasa siempre en Haití, en toda este tipo de poblada. Por una naturaleza de la propia necesidad, bueno, dos cosas, por una ausencia de valores políticos y porque cualquier cosa la gente lo usa para abastecer a su casa de alimentos o de dinero o de lo que sea, porque es economía de supervivencia. No salen a protestar por nada, salen a buscar lo que aparezca. Y por una naturaleza también histórica, cultural, política, salen a destruir. Tienen dos cosas. A quemar lo que aparezca. Si ustedes ven los vehículos que quemaron. Es así, quemar. Y además circulaba un listado con los principales burgueses o ricos haitianos, que donde lo encontraran, es como el oeste americano, sí. Donde los encontraran, era lincharlo que iba. Peligroso. Y yo entiendo que las autoridades dominicanas quisieran, es correcto, aplacar la situación, no es dar, pero quienes han ido a Haití, saben que el hotel El Rancho está frente a la embajada dominicana. Todos los vehículos que estaban ahí los quemaron. Todos fueron quemados. Frente a la embajada. Y hay que decir que en la embajada hay un destacamento militar comandado por un coronel. ¿Cuánto? Deben ser 20 militares, no más. Pero esos 20 militares no iban a dejar que entrara nadie ahí. Pertrechado ahí, claro. Segundo, la embajada dominicana es el único sitio dentro de Pétionville, por lo menos, que tiene helipuerto. Y todos los políticos, esos que son represivos en Haití, estaban pidiéndole al embajador que le permitiera salir huyendo por ahí. Y le dijeron que no, que solamente sería evacuado desde ahí personal dominicano y de la embajada, y personas extranjeras que fueran por razones humanitarias, porque ya se tenía entendido entre el sábado, fundamentalmente el sábado, que Haití estaba cogiendo fuego completo. Se apagó un poco porque las autoridades revocaron el incremento. Sí. Y se metió un rico a la embajada dominicana. Cogía candela la embajada con todo lo que estaba ahí adentro.
porque además es una horda. Atención, presten atención a eso. Y al frente que estaban el Hotel El Rancho, son 2 hoteles que hay por ahí grandes. El Hotel El Rancho es un hotel como cualquiera de los hoteles 5 estrellas dentro de su gravedad, pero un hotel grande. Sí, claro. Todo el estacionamiento y todo el que estaba ahí a correr se ha dicho. Y más arriba están las enormes residencias de la antigua dictadura duvalierista, pero son... Y por ahí subió la horda. Por ahí subió la horda. Es una situación difícil. Hablemos de que hay... ¿Cuánto debe tener Puerto Príncipe? Puerto Príncipe debe tener casi la misma cantidad de personas que tiene el Gran Santo Domingo. Ustedes no lo van a creer, pero es así. Pero hay 10, casi 11 millones de habitantes en 28.000 kilómetros cuadrados. Sí, Puerto Príncipe, lo que pasa es que Puerto Príncipe es una extensión, usted no sabe dónde termina. No se sabe dónde termina. El Puerto Príncipe debe tener, como tú dices, cerca del 50% de la población haitiana. Sí, pero 4 millones y pico, sí. Que toca todas las regiones. Por el este, por el norte y por el sur toca a Puerto las 2 Príncipe, regiones. y yo estoy hablando hace muchos años que yo fui, no estoy por volver por estos tiempos por ahí. No me esperen ahí, que no me esperen. Vuelve. Pero puedes regresar. No, muchas gracias. Puerto Príncipe, en la zona metropolitana, donde hay una calle, la Delman esta, que va hasta allá, Delmas, que va hasta Petionville. Petionville va a la montaña allá arriba, ahí se queda, tiene que retornar por la misma carretera. Una sola entrada y salida, que si lo cierran eso. Y tú llegas ahí hasta el hotel. Y los alimentos bajando. No, ahí no llega nada. Ahora hay mansiones que Arroyo Hondo le queda el Capotillo. Pero como Pedro, Arroyo Hondo, algunas mansiones, yo fui a una que tiene de tenis, cancha de tenis, cancha de baloncesto, la del general Cedrá, no sé cuál de esos generales, y donde la servidumbre es con guantes blancos y vestido completo, y no pueden mirar a los comensales a la cara. No lo pueden mirar, así es. Así que anda. Yo digo, ¿cómo que ven? Ellos son así de especiales. Entonces, a eso sí, a quien agarran y le ponen una de esos neumáticos sobre su cuello, bye. No, ayer ejecutaron a varios a pedradas. Sí. A pedradas, sí, son salvajes en eso. Perdónenme la expresión, no quiero ofender al pueblo haitiano. Salvajes. Pero la verdad es que el pueblo haitiano también está harto de pasar hambre. Haití tiene 2 cosas, señores, que Mozart estaba haciendo un recuento de América Latina. Y yo quisiera ahora volver. ¿Cuánto debo tener yo? Yo he escrito no más de quizás 30 columnas respecto a llamando la atención sobre lo que digo casi todos los días, y el de la fiesta de guardar, como dice Pedro. Yo voy a comenzar diciendo que la visita sorpresa es la gobernanza del país. Sí, señor. Vamos a ver si quizás yo no quiero que me ubiquen y me pongan esta felonía política que hay en el país. Borren la visita sorpresa, bórrenla, no hay visita sorpresa. Hay programas globales contra la pobreza, asistencia, bórrenlo. Y el almuerzo y el desayuno escolar también llévenselo. No, entonces dejen la cosa más o menos, porque hay que bajar el déficit fiscal. Dicen que no se hace nada. No, pero bajen el déficit, como el déficit fiscal hay que bajarlo sustancialmente para poder poner el endeudamiento, el servicio de la deuda en un nivel que sea supuestamente aceptable. Entonces vamos a quitar visita sorpresa y vamos a disminuir el desayuno escolar. Y vamos a quitar a este muchacho, ¿cómo se llama? A la banca solidaria, porque total. Sí. Vamos a quitar la banca solidaria. Y esos comedores económicos, bajarlo y vamos a bajar el nivel también del Banco Agrícola, porque no se le puede inyectar recursos adicionales. Están jugando con fuego. Pero eso es gobernanza, y eso hay que decirle, y también yo tengo que calmarme en eso, porque a veces, ayer me di cuenta en el programa del domingo que parezco un loco llamándole la atención a los empresarios. Los empresarios tienen que saber que no pueden enseñar al burro a no comer, que tienen que darle comida al burro. Y el burro es el pueblo. Hay gente que le coge con darle menos. Hay un señor, por cierto, que, como tú le dices a los haitianos, un extranjero, que en el revolcadero de burro que yo tengo, él dice, no, a los pollos, yo tengo una guineita ahí, sí. ¿Cuántas? 8, 10 guineas. Me he comido. Y buenas que son. Oye lo que dice él, que nada más se le puede dar por la mañana, no se puede acostumbrar a comer. Va a comer siempre, usted echa siempre, va a estar comiendo. La idea, yo le digo, ¿por qué tú no le echas? Que no, porque se acostumbran a comer, Pedro.
Eso dice él. Eso dice él. Y ese es el criterio que tiene una parte importante del empresariado dominicano. Sí, señor. Se acostumbran a comer, no te ponga a darle mucha comida al pueblo, que se acostumbran. O sea, déjalo que el que pueda que se coma una a diario y que Dios lo... Pedro hace muchos años habló, y no tiene que repetirlo, ya lo sabemos, de que fue por un sitio por ahí por Monte Plata, y un señor le dijo, ¿cómo es que usted está comprando la comida del día con menos de 100 pesos? Sí. Y hizo un análisis económico el señor, una estructura tenía económica, que les alcanzaban los 100 pesos, pero Pedro le dio 5, Pedro que es. Fueron 5 pesos. 5 pesos más le dio Pedro. Para Le aceite. agregué para el aceite porque estaba para el aceite. 5 pesos de aceite. Digo, pero mira, para que el logro ese tenga un poquito más, Toma es 5 pesos más. Señor, estamos ahora haciendo Pedro, un chiste porque nosotros no nos están poniendo los neumáticos en el cuello, ¿eh? Sí. Para que tengan una idea. Lo que está pasando en Haití es una tragedia. Una tragedia, sí. No lo veamos como si estuviésemos viendo la novela de Sí. El cartel de los sapos. Sí, No, es una tragedia realidad. que está ocurriendo. Y pongo mi barrio de San Carlos, la cuartería de San Carlos. Si un hombre le estaba dando golpe a una mujer, se oían los gritos al lado. Sí. Y los viejos le decían a uno, no se meten en eso. En pleito de marido y mujer nadie No se puede se meter. meten, En pleito sí. haitiano nadie se puede meter. No, un momentito. No, un momentito. Salía un primo de la mujer con un puñal y no sabía quién era que le iba a dar la puñalada porque no conocía el marido de la mujer, porque eso por ahí, él entraba con un puñal a ver quién fue que le dio y el que estaba por al lado, Pedro, le iba a... Eso pasa en Haití. Pero aquí ¿cómo era que le decían los viejos a uno también? Mírese en ese espejo. Mirémonos en el espejo de Haití. Haití, y Mozart hizo un recuento trágico por América Latina. Trágico. Y la nueva versión en Brasil fue una versión lucha contra la corrupción a lo más alto nivel. Al pueblo ni le interesaba. ¿Qué diablo le interesa a uno de que un apartamento que cuesta, creo que es $200,000? Sí. Que por eso está preso un expresidente de la República, duró 8 años en el gobierno. Aunque no se ¿Y le qué? pudo mostrar siquiera el título. El tipo no sabe ni... Dijo, no sabe dónde estaba. Lula No dijo lo que no conoce. sabe dónde está el apartamento ese. Por eso está Lula preso. Y por eso un juez que lo persigue, el juez Moro, Sí. lo persigue. Cuando un juez de primera instancia dijo, él fue, no señor, se queda preso. Hasta que estuvo Estaba preso. en Portugal y mandó de allá. Mandó de allá. Oye lo que está Él pasando. estaba en Portugal, Moro. Pero esa No forma... lo suelten, no. No lo suelte, mandó a decir. Esa forma de control político y control estatal de las clases más elevadas de una sociedad determinada derivó, pero ya tú no le puedes meter preso por corrupción a nadie, porque al pueblo en un momento determinado son las urgencias. ¿Cuál es la urgencia de los pueblos ahora? Comer. La que le resolvió Lula. No es que a si esa ustedes gente están, cuando lo sacó de la como la pobreza. regla de juego, de que como el dominó que Pedro juega, es 200 tantos, se cierra por este lado, y si falla te quitamos la mano. No es eso. No es eso. En un momento determinado, no es eso. Es comida. Es equidad. Ahora, si ese tipo de conducta lleva a la equidad, pues el pueblo va a estar de acuerdo. El pueblo siempre está de acuerdo, pero están las prioridades. ¿Qué pasa en Nicaragua que tú mencionaste? Señores, le metieron un tablazo y se unió todo con una medida de carácter económico. Ya ahí se aprovechan otros intereses, como están aprovechándose en Haití. Eso que está ahí lo está mandando un grupito, 2 o 3 de los grandes millonarios que están fuera del pastel que se están repartiendo de ese pobre pueblo. ¿No es así? Así es. Y así sale y le dicen a los jefes, dale para adelante, no te preocupes, dale para adelante. Y aquí harían lo mismo, como lo están haciendo en Nicaragua. En Nicaragua es dirigido. Así es. En Ecuador fue dirigido. Y en Honduras, recordémonos, señores, sacaron en pijama a Celaya y lo hondearon Así fue, así. en San José, en el aeropuerto de San José, lo hondearon. El presidente Fernández fue y lo buscó. Lo hondearon. Entonces nosotros tenemos que ver las visitas sorpresa. Este país, lo puedo decir, este país no ha habido todavía un fósforo que encienda la pradera, a pesar del deseo de Marcha Verde, de un sector del empresariado, de un sector del clero. A pesar de eso, no se ha incendiado la pradera, entre otras razones porque la economía en este último trimestre aumentó 6%.
La mujer tuya no te va a pelear si tú estás llevando bien la comida y la casa está tranquila. Los pleitos van a ser menores. Óyeme, los pleitos van a ser de menor nivel. Sí. Y viceversa, para mantener la equidad de género. Sí, ¿correcto? Sí. Entonces, la desigualdad también está provocando holocausto en América Latina. La desigualdad. En África hace tiempo, pero en América Latina es uno de los continentes más desiguales del planeta. Entonces, la desigualdad está causando problemas. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Ahí es que digo, las visitas sorpresa es una expresión de gobernanza en la República Dominicana. Cualquier gobierno que vea que le cambie el nombre, que haga lo que sea, pero la pobreza hay que impactarla de manera directa. Ya estamos hartos de que por 200 años estén los mismos ricos de siempre y la clase media es la que carga, es ¿cómo se llama el que cargaba la cruz de Trujillo? Digo, de Jesús, sí. Fariseo, me acordaré el nombre, el que carga la cruz. Pobre diablo. Es decir, la clase media carga todo. Y la clase media está entre cuando se arma un lío abajo, la poblada del 84, ¿qué tú crees que fue? Fue por una decisión que se tomó en Semana Santa del Fondo Monetario. Instalaron un funcionario extranjero en el piso 11 del Banco Central, apellido González. ¿Se te olvidó? Apellido González. Pero con Bernardo Vega al lado. Y Bernardo estaba en el número 12. Y en el número 11, en una oficina, estaba el funcionario del Fondo Monetario. ¿O no? Bernardito Vega. Por eso es que hay que explicarle a amigos como Andy Daguarre que el esfuerzo que hace el Banco Central por mantener el poder de compra del peso es extraordinario. Y tiene que ver con eso. Que no se nos vaya de las manos la inflación. Ahí está hablando Andy de tasa mentirosa. No, de que no hay dólares. Y que la tasa de que tú le pides 50,000 y te dice, oye, como dice él, sí, está 48 con tanto, pero no hay. Tienes que esperar, que tengo una lista. Sí. Pero también se queja de que se mantiene la tasa indicadora. Exacto. Que es un esfuerzo supremo que hace el Banco Central por mantener el poder de compra del peso. 5.25, ¿qué está? ¿Cuánto es? 5.25. Bien. Andy Daguarre debería saber, es amigo de nosotros, que esas medidas de carácter monetario son las que apagan los neumáticos en las calles. Esas son. Para que lo sepan. Así es. Vámonos a un cambio y hoy tenemos otra vez, vamos a tener hoy el tema eléctrico, ¿verdad? Sí, claro. Moreno San Juan. Vámonos a un cambio, señores.